La princesa Leonor cedió su asiento en la lujosa clase business a un veterano de edad avanzada, sin sospechar que ese sencillo gesto desencadenaría una serie de acontecimientos que darían que hablar en todo el país. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde nos ves. La luz matinal se colaba entre las cortinas de lino claro, deslizándose sobre la superficie pulida del escritorio de madera y acariciando los lomos de los libros ordenados con meticulosidad en la repisa. En la habitación aún reinaba un silencio apacible, roto solo por el leve crujido de las hojas que la brisa movía más allá del ventanal abierto. Leonor, sentada frente al espejo, recogía su cabello con movimientos pausados, contemplando su reflejo con una expresión que mezclaba concentración y sosiego. En la bandeja del desayuno, el zumo de naranja permanecía intacto y solo una mitad del pan con mermelada había sido mordida. No tenía hambre. El día no se presentaba como uno más en la rutina de compromisos oficiales y reuniones de cortesía. Era el inicio de algo distinto, algo que, aunque pequeño en apariencia, le hacía sentir que avanzaba hacia la clase de persona que deseaba ser. Sobre la cama, un equipaje mediano esperaba ser cerrado. Dentro, cuidadosamente doblada, la ropa elegida no tenía nada que ver con galas ni representaciones diplomáticas. Camisas de algodón, vaqueros sobrios, una chaqueta impermeable, zapatillas cómodas. Había también una carpeta con documentos impresos. El programa del encuentro educativo en América del Sur, perfiles de los participantes, notas que había escrito al margen durante las sesiones preparatorias. Y junto a todo eso, una pequeña fotografía plastificada. Una niña boliviana, con trenzas negras y sonrisa abierta, entregándole un dibujo en la visita del año anterior. Leonor había conservado esa imagen como un recordatorio silencioso de lo que realmente importaba. Aquel gesto sencillo tenía más verdad que muchas palabras pronunciadas en discursos. Llamaron a la puerta con 3 suaves golpes. Era María, su asistente personal. Leonor la invitó a pasar con un gesto. Entró también Jaime, el jefe de su discreta escolta, con una carpeta bajo el brazo. «Todo está listo», dijo él. «El coche nos espera. El vuelo ha sido confirmado y la tripulación ya está en la pista». Leonor asintió. María le ofreció un vaso de agua, que ella aceptó sin palabra. Su mirada se desvió hacia la ventana por un instante, hacia los jardines donde el rocío aún brillaba sobre el césped. Luego se volvió hacia Jaime. «¿La documentación está en regla? ¿Está todo preparado para que el billete no esté asociado a mi nombre?» «Así es. Viajarás como Elena Cortés. Clase business, como habías solicitado. Solo viajamos nosotros 3. Sin insignias ni acompañamiento protocolario». «Perfecto. Preferiría que volaras con más seguridad, Alteza», dijo Jaime, con tono respetuoso pero firme. «Es una ruta internacional. No sabemos quién más puede estar en ese vuelo». «Lo sé, pero quiero que esta vez sea distinto. No soy una figura institucional en este viaje, Jaime. Soy una joven más participando en un proyecto educativo. Quiero observar, aprender, sin filtros». Jaime bajó la mirada, aceptando sin convencer del todo. Después de cerrar la maleta, Leonor volvió a su escritorio. Tomó su diario de tapas de cuero y, tras mojar la pluma, escribió una breve entrada. «Hoy salgo en busca de algo real. No sé si lo encontraré en los talleres, en los discursos o en los silencios entre personas desconocidas. Solo sé que quiero hacer algo que tenga sentido. Sin cámaras, sin focos. Solo yo y lo que soy capaz de dar». La tapa del diario se cerró con un leve chasquido. Bajaron juntos por el pasillo central del pabellón privado y cruzaron hacia la salida lateral del palacio, donde el coche oficial les esperaba. A petición de Leonor, no tomaron la ruta habitual al aeropuerto, ni accedieron por el sector reservado para autoridades. En lugar de eso, se detuvieron en la entrada principal del terminal común. Leonor bajó del vehículo sin prisa, con un discreto bolso al hombro y un abrigo gris claro. María se mantuvo cerca, pero no demasiado. Jaime, más tenso, vigilaba en silencio. El vestíbulo del aeropuerto de Madrid bullía con la actividad habitual. Familias apuradas, ejecutivos con móviles pegados al oído, turistas desorientados. Leonor caminaba entre ellos como una más, con la cabeza ligeramente agachada, observando sin ser observada. En la fila de facturación, presentó su documentación con amabilidad.
La empleada del mostrador frunció el ceño al ver el nombre, pero no dijo nada. Quizá le resultó familiar. Quizás solo fue una coincidencia. Tras pasar el control de seguridad, encontraron un lugar tranquilo en la zona de espera. Leonor se sentó cerca de un ventanal. Sacó un libro del bolso, aunque apenas leyó. Su mirada se perdía entre las idas y venidas de los pasajeros, buscando algo que no sabía definir. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre mayor, de pie junto a una columna, apoyado en una trenza de madera pulida. El traje que vestía era antiguo, cuidadosamente planchado pero visiblemente gastado. En el lado izquierdo del pecho, prendidas con esmero, 3 medallas brillaban bajo la luz blanca del aeropuerto. Su rostro era sereno, aunque en sus ojos se adivinaba el peso de muchas ausencias. No llevaba equipaje visible. Nadie lo acompañaba. Nadie parecía fijarse en él. Leonor lo observó durante varios minutos. Había leído recientemente sobre veteranos españoles que habían servido en misiones internacionales, especialmente en los Balcanes y África. Recordaba un informe que hablaba de olvido, de vidas relegadas a los márgenes de la memoria colectiva. Pensó que aquel hombre podía ser uno de ellos, y se sintió de pronto profundamente interpelada. Miró a su alrededor. Todos los asientos estaban ocupados. El hombre seguía de pie, sin quejarse, sin intentar encontrar sitio. Leonor se levantó sin dudar, caminó hacia él con paso firme pero tranquilo. «Señor», dijo con voz suave, «me permito ofrecerle mi asiento. Es en clase business. Está reservado a mi nombre, pero quiero que sea suyo. No hay ningún problema». El hombre la miró con sorpresa, luego con una mezcla de confusión y gratitud. «No, hija, no puedo aceptar eso. No es necesario». «Sí lo es», replicó ella sonriendo. «Usted ha hecho mucho más de lo que sabremos jamás. Solo déjeme este gesto. Será un honor para mí». Él asintió emocionado. Tomó la tarjeta de embarque que ella le extendía. En ese instante, un joven que había estado cerca sacó el teléfono y capturó una imagen. Leonor se dio cuenta, pero no reaccionó. No importaba. Lo importante era el gesto, no su rastro. Regresó a su lugar, donde María y Jaime la miraban sin palabras. Solo el guardaespaldas murmuró: «No era necesario», pero fue correcto. Leonor no respondió. Observó al anciano mientras se dirigía hacia la puerta de embarque. Su silueta, algo encorvada pero firme, avanzaba con dignidad. En ese momento, comprendió que aquel viaje empezaba mucho antes del despegue. Comenzaba allí, en ese acto silencioso, espontáneo, profundamente humano, y sin saberlo aún, su decisión estaba a punto de despertar una cadena de acontecimientos que ningún protocolo habría podido anticipar. El embarque comenzó con la habitual mezcla de prisas y rutina. Los pasajeros formaban filas irregulares frente a la puerta asignada, mientras los asistentes de vuelo revisaban los billetes con una sonrisa entrenada y cansada. Leonor se mantenía en segundo plano, observando cómo el anciano avanzaba con paso lento pero seguro hacia la entrada del avión, con la tarjeta de embarque que ella le había entregado todavía entre los dedos, como si aún no terminara de creerse lo que había ocurrido. María y Jaime se turnaban para mirarla de reojo, intercambiando alguna palabra en voz baja, pero sin intervenir. Habían aprendido, no sin dificultad, que a veces las decisiones de la princesa no obedecían a la lógica institucional, sino a algo más íntimo y firme que no admitía discusión. Cuando llegó su turno de abordar, Leonor lo hizo sin alardes, entregando su billete para la clase económica con una sonrisa neutra. Al cruzar el umbral del avión, no buscó el rostro del veterano ni esperó reconocimiento alguno. Lo importante ya estaba hecho. El interior del avión estaba iluminado con la típica luz suave de los vuelos internacionales. El murmullo de las conversaciones, el crujido de las maletas al ser colocadas en los compartimientos superiores, el aroma a café recién preparado desde la cabina de servicio. Todo componía un escenario familiar. Leonor encontró su asiento en la zona trasera del avión, entre un joven padre con su hija dormida en brazos y una mujer de mediana edad que hojeaba distraídamente una revista de viajes. Se acomodó junto a la ventanilla, dejando su bolso bajo el asiento delantero, y se ajustó el cinturón con movimientos automáticos. No necesitaba comodidades para ese trayecto. Lo que había hecho tenía su propio sentido de confort, más allá del espacio para las piernas o del menú.
Mientras tanto, en la sección delantera, el veterano tomaba asiento con visible dificultad, pero sin pedir ayuda. Una de las azafatas, al notar sus medallas, se acercó con cordialidad profesional. ¿Puedo ayudarle a colocar su bastón, señor? ¿Le gustaría un vaso de agua antes del despegue? El hombre la miró, con una leve sonrisa. Gracias, señorita. Estoy bien. Hace tiempo que no volaba, pero no he olvidado cómo se hace. Ella se rió ligeramente. Luego reparó en las condecoraciones que llevaba prendidas en la solapa. Su expresión se volvió más seria. ¿Es usted veterano? Lo fui, respondió él bajando la mirada hacia su pecho. De las misiones en Líbano. Y antes, en Bosnia. Hace muchos años ya. La azafata asintió, visiblemente conmovida. Luego, sin hacer alarde, fue al fondo de la cabina y regresó con una manta y una taza de té caliente. Con mi respeto, señor. El veterano la miró con una mezcla de gratitud y asombro. No estaba acostumbrado a esa atención. La mayoría del tiempo, caminaba por las calles de su barrio como un viejo más. Nadie se fijaba en las insignias que aún llevaba con discreción, como quien mantiene viva una promesa ya olvidada por los demás. Durante los primeros minutos del vuelo, se mantuvo en silencio, con la mirada perdida en las nubes que empezaban a vislumbrarse a través del cristal ovalado. Pero cuando el servicio de bebidas comenzó y la azafata se acercó de nuevo para saber si necesitaba algo más, otros pasajeros en la misma sección, curiosos o simplemente corteses, empezaron a prestar atención. Fue entonces cuando uno de ellos, un hombre de negocios que se había sentado junto al pasillo, le preguntó directamente, ¿Fue usted militar de carrera? El veterano giró la cabeza, sorprendido de que alguien se interesara. Fui soldado. Primero en el cuerpo de infantería. Luego me destinaron a las misiones internacionales como parte del contingente español. Estuve en Sarajevo, más tarde en el sur del Líbano. Algunas veces en misiones breves en África Occidental. ¿Y cómo era eso?, preguntó el hombre. ¿Difícil? Era lo que tocaba hacer, dijo el veterano, con sencillez. A veces, rescatar niños de edificios bombardeados. A veces, hacer patrullas nocturnas con más miedo que valentía. A veces, esperar órdenes que no llegaban. Lo peor era ver la mirada de los civiles y saber que no podías prometerles nada. La conversación se fue ampliando. Una mujer mayor, vestida con un elegante abrigo beige, preguntó si había perdido compañeros. Otra pasajera comentó que su sobrino había servido en Afganistán. El veterano respondió con honestidad y sin dramatismo. No buscaba impresionar, solo contaba lo que había vivido. Su voz era grave pero templada, como la de alguien que ha aprendido a narrar el pasado sin permitir que lo consuma. En la parte trasera del avión, sin posibilidad de escuchar las palabras, pero con clara visión de la escena, Leonor observaba en silencio. Vio cómo el veterano hablaba con gestos mesurados, cómo los pasajeros le prestaban atención con respeto. Aquello le producía una emoción difícil de describir. Había esperado que el hombre viajara cómodo, pero no había imaginado que sus recuerdos encontrarían una audiencia espontánea, que su presencia despertaría algo más que cortesía. Aquello superaba cualquier intención que hubiese tenido. Era como si el acto de cederle el asiento hubiera desencadenado una pequeña corriente de humanidad compartida. A su lado, la mujer que leía la revista cerró su ejemplar y le habló con voz cálida. He visto lo que hiciste en la sala de embarque. No es común hoy en día. Muchas personas fingen no ver a los mayores, especialmente si van solos. Leonor sonrió levemente, pero no respondió. ¿Es familia tuya?, insistió la mujer. No, solo lo vi esperando, de pie, y pensé que merecía descansar. La mujer asintió y no dijo más, pero su mirada era diferente, como si hubiera comprendido algo más allá de las palabras. En una fila más atrás, una joven de cabello rizado escribía en su portátil. Era Julia, periodista o historiadora, especializada en temas de memoria militar. Estaba redactando correos sobre su próximo documental, pero al escuchar palabras como Sarajevo y misión humanitaria, alzó la cabeza con interés. No alcanzaba a ver bien al veterano, pero sí notaba que el ambiente en la cabina se había transformado. Había en él una serenidad atípica para un vuelo comercial. Algo ocurría. Guardó su portátil,
Tomó su teléfono y, con la discreción que dan los años de experiencia, activó la grabadora de voz. A medida que la conversación avanzaba, Julia comenzó a captar detalles. El modo en que el veterano describía la organización del campamento en el Líbano, cómo narraba la evacuación de un hospital en ruinas, la mención de apellidos que ella conocía de archivos olvidados. Su corazón latía más deprisa. Sabía que estaba ante un testimonio valioso. No solo por lo que se decía, sino por la manera en que lo hacía. Sin ego, sin adorno, con una verdad que dolía por su sencillez. Cuando el avión inició su descenso, el murmullo en la cabina disminuyó. Algunos pasajeros dormían, otros leían o revisaban sus móviles. El veterano se mantenía en su asiento, con la vista fija en las nubes que se deshacían como espuma bajo el ala. Parecía más tranquilo, como si hablar le hubiera aligerado un peso antiguo. Julia observaba desde su lugar, haciendo mentalmente una lista de preguntas para después. Sabía que no podía dejar escapar esa historia, pero también sabía que tendría que abordarlo con cuidado, con el respeto que se le debe a quien ha cargado años de silencio. Leonor cerró los ojos durante los últimos minutos del vuelo. No dormía. Recordaba. Escenas sueltas se le venían a la mente. La expresión del anciano cuando aceptó su gesto. La reacción de la azafata. La atención colectiva que surgió casi sin proponérselo. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no hacía falta representar nada para que algo verdadero ocurriera. Bastaba con mirar, con actuar desde el respeto. El resto se acomodaba solo. Cuando el avión tocó tierra y los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias, el veterano se levantó con lentitud. Alguien le ofreció ayuda y él la aceptó sin orgullo herido. La azafata se despidió con una inclinación leve y él respondió con un apretón de manos. Julia guardó su grabadora y se alisó el abrigo, decidida a acercarse en la terminal. Leonor esperó en su asiento hasta que la fila avanzó casi por completo. No buscaba ser la primera, ni la última. Solo deseaba que ese hombre bajara del avión con la sensación, por una vez, de haber sido visto. Y mientras el pasillo del aeropuerto se abría ante ellos con el bullicio habitual de las llegadas, algo intangible, una corriente silenciosa, unía a todos los que habían sido testigos de ese breve instante de humanidad compartida a 30.000 pies de altura. El aire cálido y húmedo del aeropuerto sudamericano golpeó con suavidad los rostros de los pasajeros cuando atravesaron las puertas de desembarque. A pesar del cansancio propio de un vuelo largo, en el ambiente se percibía una especie de calma distinta, como si la travesía hubiese dejado en muchos algo más que las inevitables incomodidades del viaje. Leonor descendió por la rampa con paso tranquilo, entre viajeros que consultaban sus móviles y otros que ya buscaban los letreros que indicaban las zonas de recogida de equipaje. En el rostro del anciano, que avanzaba algunos metros por delante, se dibujaba una expresión serena, y por primera vez en mucho tiempo profundamente digna. No llevaba prisa, caminaba como quien ya ha dicho lo necesario. La sala de recogida de maletas era amplia y funcional, con las cintas en marcha y pantallas luminosas anunciando el origen de cada vuelo. El veterano se detuvo junto a una de ellas, aunque no parecía llevar equipaje facturado. Julia, que había descendido poco después, se aproximó con cautela. Observó por un momento cómo él examinaba a su alrededor, con ese aire de quien no espera nada. Pero observa todo. «Disculpe», dijo ella con voz firme y amable a la vez. «Me llamo Julia Sanz. Soy periodista e historiadora. Estuve en el mismo vuelo que usted. Escuché algo de lo que compartió. ¿Podría ofrecerle un café?» «Solo unos minutos». El anciano la miró con sorpresa, ladeando ligeramente la cabeza, como quien intenta entender una pregunta más compleja de lo que parece. Luego asintió con un gesto pausado. «Un café siempre viene bien, pero no sé si lo que tengo que decir valga su tiempo». «Déjeme juzgar eso», respondió Julia con una sonrisa. Se dirigieron juntos a la cafetería del aeropuerto, ubicada en una esquina apartada de la terminal. El lugar no era elegante, pero estaba casi vacío. Se sentaron junto a una ventana desde la cual se divisaban los aviones detenidos en la pista. El veterano pidió un cortado. Julia, un té con leche. Cuando la camarera se alejó, ella sacó de su bolso una pequeña grabadora de voz y un cuaderno de tapas negras. «¿Le molesta si grabo?» «Es solo para no perder detalles».
Grave, grave. Pero no me nombre. No es que me esconda, pero no me interesa aparecer en nada. Mi nombre ya ha vivido suficiente. Julia asentía mientras tomaba notas. Durante la siguiente hora, el veterano habló con una franqueza que desarmaba. No se trataba de grandes hazañas ni de heroísmo exaltado. Hablaba de los días de lluvia interminable en Bosnia, del barro en las botas y las cartas que tardaban meses en llegar, de las noches sin dormir cuando sabían que en el pueblo de al lado había francotiradores, de los niños que jugaban junto a los camiones de la ONU sin entender aún qué era la guerra, del compañero de tienda que no regresó tras una patrulla, de la risa amarga compartida en la carpa médica cuando no quedaba más que esperar. Julia escuchaba en silencio, escribía con rapidez, asentía con la cabeza. Cada tanto le hacía una pregunta puntual. Nombre del regimiento, fecha de despliegue, destino exacto. El veterano respondía con precisión militar, pero también con cierta ternura cuando hablaba de los otros. No hablaba tanto de sí mismo como de aquellos que lo habían acompañado. Los llamaba por sus apodos, el gallego, el zurdo, Moro, el lince. Todos nombres que ya no estaban, al menos no en las noticias, ni en los registros oficiales. Cuando el café se enfrió, Julia apagó la grabadora, cerró el cuaderno con delicadeza y lo mantuvo entre las manos como si protegiera algo frágil. Esto que me ha contado, dijo con voz emocionada, es importante, muy importante. Yo trabajo en un documental sobre las misiones internacionales en las que España participó desde los 90. Se ha olvidado mucho, más de lo que debería. Su testimonio puede cambiar eso. El veterano se encogió de hombros. Yo solo hice lo que se me pidió. A veces bien, a veces regular. Otros hicieron más y no volvieron. Precisamente por eso, porque ellos no pueden contarlo. Usted sí. Y hay alguien más que hizo algo por recordarlo. El anciano la miró sin entender. La joven que le cedió su asiento, añadió Julia. La observé. Y si no me equivoco, ella sabía quién era usted, aunque usted no la conociera. Él asintió lentamente. Me recordó a mi hija, cuando era joven. Pero no creo que sepa nada de mí. Sabe más de lo que imagina, respondió Julia. Y por lo que vi, no busca reconocimiento. Solo respeto. Igual que usted. En ese momento Leonor apareció cerca de la entrada del local, con el bolso cruzado al pecho. Se detuvo al verlos. Dudó. Pero luego se acercó despacio, con esa seguridad natural que viene de un lugar muy distinto al privilegio. Julia se levantó para recibirla. «Hola», dijo Leonor mirando primero al veterano, luego a la periodista. «Solo quería agradecerle. A los dos». «¿Por qué?», preguntó él con sorpresa. «Por compartir, por permitir que lo escuchemos». Julia intercambió una mirada breve con Leonor, como si comprendiera de inmediato lo que debía y no debía decir. No hubo formalidades ni nombres revelados, solo respeto. «No escribiré quién eres, tranquila», dijo en voz baja. «No lo necesita el texto. Lo que importa es el gesto». «Gracias», respondió Leonor. Conversaron unos minutos más. El veterano recordó un canto popular que solían entonar en las guardias largas. Leonor lo reconoció porque lo había escuchado en un video de archivo. Julia se comprometió a investigar más sobre el grupo al que él pertenecía. Prometió contactar con otros veteranos, buscar fotos, rescatar datos de los archivos militares. Tenía una visión clara. Reunir esas historias en un único relato que devolviera voz a quienes habían sido relegados al olvido. Antes de despedirse, intercambiaron correos. El veterano anotó el suyo en una servilleta, con letra firme. Julia le estrechó la mano con reverencia. Leonor, al despedirse, le dijo simplemente: «Me alegro de haberle visto hoy. Usted ha cambiado más de lo que imagina». Él no respondió, pero al verla marcharse se llevó la mano al pecho, justo donde colgaban las medallas. Días después, el artículo fue publicado. El texto era sobrio, directo y sin firma visible. Llevaba por título «Un asiento, una historia». En él se relataba el gesto de una joven desconocida que había cedido su lugar en un vuelo internacional a un veterano olvidado. No se decía su nombre, ni su título. Solo se hablaba de respeto. Y luego, la historia del veterano ocupaba la mayor parte del texto. Sus palabras,
sus recuerdos, sus silencios. La pieza se compartió con rapidez. Algunos medios más grandes la replicaron. Programas de radio y televisión se interesaron en el contenido. Pero lo que sorprendió fue la respuesta de la gente. Las redes sociales se llenaron de mensajes, no solo en apoyo del veterano, sino de reconocimiento a todos aquellos que, como él, habían servido y habían sido olvidados. Se comenzaron a recopilar nombres, a rescatar fotos, a organizar encuentros. Escuelas secundarias propusieron dedicar una jornada a la memoria de las misiones internacionales. En una universidad, un grupo de estudiantes pidió proyectar el documental que Julia aún no había terminado. La historia había tocado algo profundo. En los comentarios de la noticia, muchos se preguntaban por la identidad de la joven. Algunos pensaban que era una activista, otros una estudiante cualquiera. Nadie lo sabía con certeza. Y eso, lejos de restar valor al gesto, lo hacía más grande. Porque en una época donde todo se graba, se etiqueta y se comparte, ese anonimato parecía devolverle al acto una autenticidad inusual. En su residencia temporal, Leonor leía los titulares sin buscar protagonismo. Sabía que su nombre no aparecía, y eso era exactamente lo que había querido. Lo que realmente la conmovía era leer los comentarios de personas que, tras conocer la historia, decidían llamar a su abuelo, visitar a un vecino mayor, investigar sobre las misiones en las que participó España. Gestos pequeños que se multiplicaban, como ecos de aquel primero en la sala de espera. El veterano, por su parte, recibió varias cartas, algunas de viejos compañeros que pensaban que ya había muerto, otras de nietos de soldados que no sabían que sus abuelos habían estado en Líbano. Incluso recibió una invitación para asistir a una ceremonia de reconocimiento organizada por una asociación civil. En su barrio, los vecinos comenzaron a saludarlo con un respeto que antes no existía, como si, de pronto, su figura hubiera cambiado de escala. Y en medio de todo eso, Julia avanzaba con su proyecto. Sabía que el artículo había sido solo el principio. Ahora tenía una dirección, un propósito y un nombre que proteger. No el suyo ni el del veterano, sino el de una sociedad que había recordado, al fin, que también se honra el pasado con actos cotidianos. La historia no se cerraba ahí. No podía cerrarse, porque lo importante no era lo que había ocurrido en un aeropuerto, ni lo que se dijo en un avión. Lo importante era lo que había empezado a surgir en los días siguientes. Una forma de mirar distinta, una forma de escuchar a quienes, por años, habían esperado en silencio, y entre ellos, un viejo soldado que ya no caminaba solo. Los días siguientes a la publicación del artículo transcurrieron como un remolino que nadie esperaba. Al principio, solo unos pocos medios digitales se hicieron eco de la historia. En una mañana tranquila de domingo, la pieza apareció destacada en la portada de una web de noticias culturales, con el título que Julia había elegido con cuidado: Un asiento, una historia. No había fotografías, ni nombres propios, salvo el del veterano, que aparecía con iniciales y un escueto perfil. No se mencionaba a la joven, no se hacía alusión alguna a la realeza. Era un relato sencillo, sin adornos, pero en su misma sobriedad latía una hondura emocional que impactaba más que cualquier adjetivo. Para el lunes, la historia ya estaba en boca de muchos. Algunos comentaristas de radio comenzaron a hablar de ella como un ejemplo de educación cívica espontánea. Y en las redes sociales, las palabras veterano, memoria y gesto se volvieron tendencia. Un conocido periodista de investigación, que rara vez se apartaba de temas políticos, compartió el artículo con un comentario que no pasó desapercibido. En tiempos de ruido, hay silencios que marcan la diferencia. A partir de ahí, el efecto se multiplicó. Los lectores empezaron a dejar comentarios en la publicación original. Algunos contaban historias de sus propios padres o abuelos que habían servido en misiones internacionales. Otros se lamentaban por no haber hecho preguntas a tiempo, por haber dejado pasar la oportunidad de escuchar testimonios que ya no podían repetirse. Hubo incluso docentes que enviaron correos al medio para pedir autorización para utilizar el artículo en sus clases. Julia, al ver aquella avalancha de respuestas, supo que había tocado un nervio colectivo, uno que estaba esperando la mínima chispa para despertar. Mientras tanto, en un barrio modesto de las afueras de Madrid, el veterano abría su buzón con extrañeza.
No estaba acostumbrado a recibir más que facturas y publicidad, pero aquel martes encontró 6 sobres con remitentes desconocidos. Al abrirlos, leyó palabras escritas con pulso tembloroso, en papel cuadriculado o en tarjetas simples. Agradecimientos, recuerdos, dibujos de niños, incluso una carta de un joven soldado en activo que decía haber reconocido su historia en la voz de sus propios instructores. Aquello lo conmovió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante una semana entera, cada día llegaban más mensajes. Algunos iban dirigidos directamente a su nombre. Otros solo ponían en el sobre al veterano del artículo, y aún así llegaban. En el bar de la esquina, donde solía tomar café por las mañanas, los camareros comenzaron a tratarlo con un respeto nuevo. No lo decían abiertamente, pero era evidente que sabían. Uno de ellos, un chico joven que antes apenas le dirigía la palabra, se ofreció a llevarle el periódico sin que lo pidiera. No necesitaba explicaciones. El gesto lo decía todo. En el Palacio de la Zarzuela, las noticias también llegaron. Un informe de prensa incluyó un resumen del artículo y una recopilación de los comentarios que había generado. El rey leyó el texto con detenimiento. No hizo preguntas, no convocó a sus asesores. Simplemente se quedó en silencio. Reconocía el estilo de su hija, la forma en que se mantenía al margen mientras todo ocurría alrededor. Y por primera vez en muchos meses, se sintió orgulloso de una manera que iba más allá de lo institucional. Esa misma noche, en una conversación privada en la biblioteca del palacio, le preguntó a Leonor si había leído el artículo. Ella respondió que sí, no dijo más. El rey tampoco. Solo intercambiaron una mirada que contenía la comprensión mutua de quienes saben que las palabras sobran cuando los hechos ya han hablado. Por su parte, Julia se encontraba desbordada por la atención que su artículo había generado. Medios nacionales la invitaban a entrevistas, universidades la contactaban para que dictara conferencias sobre memoria histórica, y una productora de documentales le ofreció financiar su proyecto si accedía a desarrollarlo en formato audiovisual. Ella aceptó, pero puso una condición. El enfoque debía mantenerse fiel al espíritu original, sin convertir la historia en un espectáculo. No quería luces ni recreaciones dramáticas, solo las voces de quienes habían vivido, servido y callado durante demasiado tiempo. Con el apoyo de una pequeña fundación, Julia organizó un encuentro entre antiguos miembros de las misiones internacionales. Fue en una biblioteca pública, sin cámaras, sin prensa, solo con una grabadora y cuadernos. Asistieron 8 veteranos, entre ellos el protagonista de la historia. Fue una reunión sencilla, pero cargada de emociones. Hablaron de sus destinos, de los amigos que no regresaron, de las promesas incumplidas por parte del Estado. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, dijo que era la primera vez que alguien les preguntaba con verdadero interés. Julia anotaba todo, consciente de que estaba tejiendo una memoria colectiva que ya no dependía solo de archivos. El siguiente paso, sin embargo, no vino de la sociedad civil ni de la prensa. Fue el Ministerio de Defensa quien, ante la presión mediática y la evidente resonancia pública del caso, decidió actuar. Tras una deliberación interna, se anunció que se entregaría una condecoración a modo de homenaje a los miembros olvidados de las misiones de paz. El comunicado oficial hablaba de reconocimiento tardío pero necesario, y proponía una ceremonia en el Museo del Ejército. La iniciativa fue recibida con escepticismo por algunos, que la consideraron un intento de capitalizar la emoción del momento. Pero para los veteranos, y en especial para el anciano que había iniciado todo sin proponérselo, significaba algo más profundo. Era una manera de cerrar un ciclo. Al recibir la invitación oficial, dudó. No por desdén, sino por modestia. Fue entonces cuando Julia lo llamó. No se trata de usted solamente, le dijo. Se trata de todos, y muchos necesitan verlo ahí, recibiendo lo que tantos merecen. Él aceptó con una sola condición, que la joven que le había cedido el asiento estuviera presente. Julia transmitió la solicitud por canales discretos. La respuesta fue afirmativa, pero con una petición de parte de Leonor. Asistiría, sí, pero no como princesa, sino como una ciudadana más, sin protocolo, sin discurso, sin ubicación privilegiada. Solo quería estar allí, como testigo.
Durante los días previos a la ceremonia, la prensa especuló sobre la posible asistencia de personalidades importantes. Algunos periodistas comenzaron a investigar la identidad de la joven del vuelo. Circularon teorías, incluso algunas con aciertos parciales, pero ningún medio pudo confirmarlo. Los que sabían guardaron silencio, y los que lo intuían no tenían pruebas. Era un secreto compartido, protegido por una cadena de respeto que, en otros contextos, habría sido imposible. El día de la ceremonia, el museo amaneció decorado con sobriedad. En el patio central se colocaron sillas para un público reducido. Veteranos, familiares, algunos funcionarios y unos pocos invitados especiales. El sol caía con fuerza sobre las paredes de piedra, y una brisa leve movía las banderas que colgaban de los balcones. La banda militar afinaba sus instrumentos, mientras los asistentes tomaban asiento en silencio. Leonor llegó sin escolta visible, vestida con sencillez. Un abrigo gris, el cabello recogido, una cartera pequeña colgando del brazo. Nadie la anunció. Se sentó en la tercera fila, al lado de una mujer mayor que le sonrió sin saber quién era. Ella devolvió la sonrisa y acomodó el bolso sobre sus rodillas. Desde su lugar podía ver al veterano, que aguardaba en la primera fila, con la misma chaqueta de siempre y las medallas brillando bajo el sol. La ceremonia comenzó con una breve alocución del ministro de Defensa, quien habló de compromiso, deber y gratitud. Sus palabras fueron formales, pero contenían un dejo de sinceridad poco habitual. Luego, un oficial leyó los nombres de los condecorados. Algunos estaban presentes, otros habían fallecido. El silencio entre cada nombre caía como una campanada. Cuando llamaron al veterano, se levantó con esfuerzo, apoyado en su bastón. Caminó hasta el podio con pasos lentos, pero seguros. Recibió la medalla con dignidad. No hizo un discurso. Solo tomó el micrófono y dijo: «Esto no es para mí, es para los que no pudieron estar, para los que no tuvieron un asiento, ni una historia escrita». Los aplausos fueron sinceros y largos. Algunos se pusieron de pie. Leonor lo hizo también. Desde la distancia, sus ojos se encontraron. El veterano la reconoció, pero no dijo nada. Solo asintió con la cabeza, y ella respondió con una leve inclinación. Después de la ceremonia, en un rincón del jardín del museo, Julia capturó una fotografía. El veterano, Leonor y ella, de pie, sin etiquetas, sin poses. Nadie pidió subirla a redes sociales. Nadie mencionó nombres, pero cuando finalmente fue publicada en un medio local, con la única leyenda, memoria y gesto, la imagen se volvió símbolo de algo más grande. La historia que había comenzado con un simple asiento cedido en una sala de espera, se había convertido en una ola serena, pero imparable, que sacudía conciencias y tejía lazos entre generaciones. Y mientras el país debatía, recordaba y aprendía, Leonor regresó a su rutina sin buscar reconocimientos. Sabía que lo que había hecho no necesitaba adornos, porque a veces la mayor forma de liderazgo consiste en saber cuándo actuar y cuándo desaparecer. Lo importante ya había ocurrido, y seguía ocurriendo. La luz de la mañana caía sobre los tejados de Madrid con una serenidad inesperada. A pesar del bullicio habitual de la ciudad, ese día parecía haber en el aire una quietud contenida, como si algo importante fuese a suceder, y todos, incluso sin saberlo, lo intuyeran. El Museo del Ejército, ubicado en uno de los edificios históricos más sobrios de la capital, comenzaba a llenarse de pasos discretos, de conversaciones en voz baja, de miradas que buscaban reencontrarse con recuerdos, con rostros, con años pasados. Había sillas dispuestas en el patio central, cuidadosa y simétricamente organizadas, como si hasta la geometría tuviera que rendir homenaje a la memoria. Poco a poco comenzaron a llegar los invitados. Algunos eran rostros conocidos en el ámbito militar, otros eran civiles, hombres y mujeres mayores, con andares pausados y miradas de esos que han vivido más de lo que han contado. También había jóvenes, soldados en formación, estudiantes de historia, familiares. La mayoría se saludaba con respeto, pero sin euforia, como si entendieran que lo que los reunía allí no era una celebración, sino una reparación. En uno de los laterales del recinto, casi desapercibida, se encontraba Leonor. Había llegado temprano, sola, sin uniforme ni escolta. Llevaba un vestido sencillo, azul marino,
sin joyas, sin maquillaje, el cabello recogido con una pinza discreta. Se había sentado en la tercera fila, junto a una señora de cabello blanco que leía en silencio el programa de la ceremonia. Nadie a su alrededor parecía reconocerla, o si lo hacían, optaban por no evidenciarlo. Y eso era lo que ella había deseado desde el principio, el Evening Tonight. No estaba allí como princesa, sino como una ciudadana más, como testigo de un gesto que había comenzado en silencio y que ahora se convertía, sin alarde, en símbolo. Frente a ella, en la primera fila, el veterano permanecía sentado con las manos apoyadas sobre su bastón. Llevaba el mismo abrigo con el que lo había visto en el aeropuerto, la misma dignidad intacta. Su mirada era serena, pero contenía algo más, una profundidad que solo poseen aquellos que, tras años de olvido, se enfrentan de nuevo al reconocimiento sin saber si realmente lo necesitan o si llega demasiado tarde. Cuando el reloj marcó la hora señalada, una voz masculina, pausada, dio inicio al acto. El ministro de Defensa subió al estrado, acompañado por un pequeño grupo de oficiales. Su discurso fue breve, comedido. Habló de justicia, de deber, de la deuda moral que la sociedad tenía con aquellos que habían servido en silencio. Habló también de memoria, de reconciliación con el pasado, de la necesidad de recuperar las historias que, aunque invisibles, construyen la historia colectiva. Uno a uno, los nombres de los veteranos fueron leídos en voz alta. Algunos ya no estaban entre los vivos, y sus medallas eran recibidas por hijos o nietos. Otros, como el protagonista de aquella historia que había recorrido el país sin quererlo, caminaban lentamente hacia el centro del patio, entre aplausos discretos, pero sentidos. Cuando el veterano fue llamado por su nombre, un murmullo leve recorrió el lugar. Algunos reconocieron su historia por el artículo. Otros simplemente vieron en él a un hombre digno, de esos que el tiempo no puede reducir a silencio. Se puso de pie con la ayuda de su bastón. Sus pasos eran lentos, pero su porte erguido. El ministro le entregó la medalla con solemnidad. Un fotógrafo oficial capturó el momento. Luego, se hizo un silencio. El veterano, sin que nadie se lo pidiera, tomó el micrófono. No tenía hojas, ni discurso preparado. Su voz cuando habló era grave, templada y al mismo tiempo frágil como el borde de una copa. Gracias por este gesto, comenzó. Pero quiero dejar algo claro. Esta medalla no es mía. Es de los que no volvieron, de los que regresaron sin poder hablar, de los que durante años fueron solo cifras en un informe. Esta medalla representa todo lo que no dijimos, todo lo que quedó guardado porque creímos que a nadie le importaba. Hoy descubro que sí importa, y eso, créanme, vale más que cualquier condecoración. Un aplauso sincero rompió el silencio. Algunos se pusieron de pie, entre ellos, Leonor. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Solo observaba, profundamente conmovida, como si aquella escena fuera la culminación silenciosa de una promesa personal. Cuando terminó la ceremonia, los asistentes se dispersaron por los pasillos del museo, algunos buscando el fresco de las galerías, otros compartiendo recuerdos junto a las vitrinas de exhibiciones permanentes. Leonor se mantuvo aparte, sin acercarse al centro. No buscaba protagonismo y sabía que aquel no era su momento. Pero el veterano sí la buscó. Se acercó con paso lento, acompañado por Julia, que lo sostenía del brazo con cariño. Al llegar frente a ella, hizo una leve reverencia. Leonor se inclinó también, sin protocolo, solo con respeto. «Sabía que estarías aquí», dijo él. «No tenía dudas. Y quiero decirte algo, no por quién eres, sino por lo que hiciste». Ella no respondió, solo lo miró a los ojos. «Tú me recordaste que aún queda gente que sabe mirar, que no hay que ser nadie para hacer algo importante. Tú me ofreciste tu lugar cuando yo creía que ya no lo tenía en ninguna parte». Leonor bajó la mirada, con humildad. Entonces el veterano añadió, «No eres solo una princesa. Eres una persona, y eso vale mucho más». Julia, que presenciaba la escena con discreción, sacó su cámara y tomó una fotografía. Ellos dos, de pie, frente a frente, sin flashes, sin discursos. Una imagen cargada de humanidad, de ese tipo de dignidad que no necesita explicación. Más tarde, en una de las salas laterales del museo, se improvisó una pequeña recepción.
No hubo brindis ni discursos, solo conversaciones íntimas, recuerdos compartidos. Los veteranos se saludaban entre sí como viejos compañeros, aunque muchos no se conocieran. Algunos intercambiaban direcciones, otros contaban anécdotas de misiones pasadas. Julia conversaba con un joven documentalista que se había sumado al proyecto. Leonor, desde un rincón, observaba con una mezcla de orgullo y recogimiento. Antes de marcharse, el veterano volvió a acercarse. Sacó del bolsillo una pequeña insignia, una réplica de una condecoración que ya no se entregaba oficialmente. Se la tendió a Leonor. No es un regalo, es un símbolo. Para que recuerdes siempre lo que hiciste. Y para que, si algún día tienes que decidir en nombre de muchos, lo hagas pensando en los que no tienen voz. Ella la aceptó con las dos manos. No dijo nada. No hizo falta. Al salir del museo, el sol de la tarde caía con suavidad sobre la ciudad. El bullicio del tráfico, los pasos de los transeúntes, el murmullo de la vida cotidiana seguían su curso. Pero algo había cambiado, porque allí, en ese edificio de piedra y memoria, se había sembrado una semilla. No una de grandeza oficial, sino de humanidad. La fotografía que Julia tomó ese día fue publicada semanas después, en un artículo que cerraba su serie documental. La imagen mostraba al veterano, a Leonor y a la propia periodista, juntos, sencillos, reales. No llevaba títulos, solo una leyenda breve. Un gesto, una historia, un país que recuerda. La reacción fue inmediata, no solo por la belleza de la imagen, sino por lo que evocaba. Escuelas la imprimieron y la colgaron en sus pasillos. Asociaciones de veteranos la incluyeron en sus boletines. Bibliotecas la añadieron a sus exposiciones temporales sobre la paz. Incluso, sin que Leonor lo supiera, fue proyectada en una ceremonia del Parlamento Europeo durante una jornada sobre reconciliación y memoria. Ella, por su parte, continuó con sus estudios, sus compromisos, su vida en silencio. Pero llevaba la insignia en su escritorio, junto a la fotografía de la niña boliviana. Y cada vez que la veía, recordaba. No el vuelo, ni la ceremonia, sino la mirada del veterano cuando le dijo, «Eres una persona, y eso vale más». Así, el gesto más pequeño, el que nació en la espera anónima de un aeropuerto, se convirtió en símbolo. Porque cuando una nación reconoce a sus silenciosos, a sus olvidados, se reconoce también a sí misma. Y en esa cadena invisible de actos, de palabras, de silencios que marcan, se forja el verdadero sentido de pertenecer. No por rango ni por sangre, sino por humanidad. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos. Mira también los otros videos que tenemos preparados para ti y comparte este con quienes valoran los gestos que marcan la diferencia.